A ver, piensen en esto por un momento. ¿Y si la educación no fuera solo para la vida, sino para la eternidad? En el antiguo Egipto, aprender a leer y escribir era muchísimo más que una simple habilidad. Era, de hecho, el primer paso en un viaje que iba más allá de la muerte. Así que vamos a meternos de lleno en este sistema educativo que preparaba a toda una civilización para su destino final. Para poder entender la educación egipcia, hay una cosa que es absolutamente clave, y es su mundo. Miren, el historiador griego Heródoto lo resumió perfectamente. La religión lo era todo. Estaba metida en cada aspecto de la vida, desde el arte, la ciencia y, por supuesto, hasta en la forma en que educaban a sus hijos. Y claro, toda esta devoción religiosa tan intensa tenía un porqué, un objetivo central, y es que para un egipcio, la vida aquí en la tierra era solo una escala, una breve preparación para el verdadero destino. Entender esto es la llave para descifrar su sistema educativo, un sistema diseñado desde cero para lo eterno. Y la forma en que imaginaban este viaje es que es alucinante, con un nivel de detalle increíble. Al morir, el alma tenía que presentarse ante el tribunal del dios Osiris para el juicio final. Ahí, en una balanza, se ponía el corazón del difunto contra una pluma, que era el símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón, cargado con todas las acciones de su vida, pesaba más que la pluma, el alma era destruida. Pero si era ligero, se le concedía la vida eterna. Y si eso parece complejo, esperen a ver su concepto del alma. Creían en una dualidad. Por un lado estaba el Ka, que era como la fuerza vital que se quedaba cerca del cuerpo. Y por otro, el Ba, el alma espiritual, que podía viajar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Para ser inmortal, ambos tenían que preservarse. Y por eso, claro, la momificación y tener una tumba segura eran tan importantes. A ver, esto lo cambia por todo. De repente, la moral, la educación, ya no se trataba de ser un buen ciudadano aquí y ahora. No, era una cuestión literalmente de supervivencia eterna. Cada lección, cada código de conducta estaba pensado con un único fin: asegurarse de que el corazón fuera lo suficientemente ligero para pasar esa prueba final. Ok, entonces, si la meta era vivir correctamente, ¿cuál era el camino para lograrlo? Pues en la práctica, en el día a día, la ruta más segura hacia una vida buena y sobre todo próspera era a través de la educación. Y en el antiguo Egipto, educación significaba una cosa por encima de todas: convertirse en escriba. Y es que el contraste en la sociedad era brutal. Por un lado tenías la vida del soldado o del campesino, que era pura obediencia, sufrimiento y un trabajo físico que te destrozaba. Y por el otro, la vida del escriba. Eso significaba poder, prestigio y, lo más importante, librarte de todo lo demás. Dirigir, en lugar de obedecer, esa era la gran promesa, la principal forma de subir en la escala social. Miren, hay una cita de un texto antiguo, Las enseñanzas de Duauf, que de verdad te muestra la intensidad de esta aspiración. Un padre le llega a decir a su hijo que ame los libros por encima de todo, incluso más que a su madre. La presión era enorme, porque el premio, una vida de respeto y comodidad, era simplemente incalculable. Bueno, y ahora vamos a cambiar un poco de tema para hablar de algo que de verdad sorprende a muchísima gente, y es el papel de la mujer en el antiguo Egipto. Su estatus era increíblemente diferente al de otras culturas de la antigüedad. Y otra vez, es Heródoto el que nos da una pista buenísima. Para un griego como él, ver a las mujeres egipcias moviéndose con total libertad por los mercados, haciendo negocios, mientras los hombres se quedaban en casa haciendo tareas como tejer, era como ver el mundo al revés. Es que el contraste con otras culturas antiguas es tremendo, de verdad. Mientras que las mujeres griegas, por ejemplo, estaban casi confinadas en casa, las egipcias, ¿qué va?, tenían presencia pública, eran dueñas de sus casas y, algo fascinante, la herencia de las propiedades a menudo seguía la línea femenina, dándoles un poder legal y económico que no se veía en otras partes. Ok, volvamos ahora a la habilidad que, al final, sostenía todo este sistema, la escritura. Y dominarla, créanme, era un desafío monumental que definía por completo a la persona educada. A ver,
Primero, la que todo el mundo conoce, la escritura jeroglífica. Su nombre significa, literalmente, grabado sagrado. Y era justo eso, la escritura de los dioses, la que se usaba en templos, tumbas y documentos oficiales. Era compleja, era un arte, y se reservaba para los asuntos más importantes. Claro, que para el día a día, imagínense, los jeroglíficos eran súper lentos. Así que, ¿qué hicieron? Desarrollaron la escritura hierática, una versión más cursiva y simplificada. Esta era la escritura de los sacerdotes y de los administradores, perfecta para registrar impuestos o copiar textos religiosos en papiro de forma mucho más rápida. Y, por último, apareció la escritura demótica, o sea, la popular. Y como su nombre lo dice, esta fue aún más accesible y se usaba para todo tipo de documentos cotidianos, desde contratos comerciales hasta obras literarias. Fue la que, en cierto modo, rompió el monopolio de las élites sobre la escritura. Ahora, el camino para llegar a ser escriba, era largo, era duro y súper metódico. Un aprendiz tenía que empezar por memorizar cientos y cientos de signos. Luego, practicaba sin parar en materiales baratos, como pedazos de cerámica o tablillas de yeso que se podían borrar. Y solo después de años, cuando su mano era casi perfecta, se le daba el privilegio de usar el carísimo papiro. Era un proceso de una disciplina de hierro. Bueno, ya sabemos el qué y el por qué. Pero, ¿dónde pasaba todo esto? ¿Dónde se aprendía? El recorrido de un estudiante egipcio era una ruta muy clara, que iba desde las primeras lecciones en casa hasta los centros del saber más importantes del mundo antiguo. Todo empezaba en casa. Los padres enseñaban a los hijos y las madres a las hijas. De ahí, si la familia podía permitírselo, los niños pasaban a la casa de la instrucción. Y ya los más brillantes de todos, esos podían aspirar a la casa de vida, que era básicamente el equivalente a una universidad, un centro de altos estudios. Y lo que se estudiaba en estas casas de vida es que es increíble, de verdad. Iba muchísimo más allá de solo leer y escribir. Hablamos de cálculo, de astronomía, que era vital para predecir las crecidas del Nilo, historia, leyes, teología y, claro, la famosísima medicina egipcia. Era un conocimiento total para gobernar tanto el mundo terrenal como el espiritual. Y claro, en el centro de todo, controlando absolutamente todo, estaban los sacerdotes. Eran ellos los guardianes del saber, y se aseguraban de que la ciencia, la filosofía y la teología nunca fueran por separado, sino que estuvieran todas unidas bajo una misma visión del mundo, vivir en armonía con los dioses y el orden del universo. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Los egipcios crearon todo un sistema educativo con un fin claro y trascendente: preparar el alma para la eternidad. Y eso nos hace pensar, ¿no?, en el propósito de nuestros propios sistemas educativos. Cuando la formación se enfoca casi por completo en lo terrenal, en lo inmediato, ¿qué parte fundamental de la experiencia humana podríamos estar dejando de lado?